Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia en Sion de Guerra y del Ministerio El Rincón de la Palabra. Hoy, celebrando un año más de independencia, en el cual nosotros festejamos nuestra libertad, también debemos ser conscientes que no solo debemos de festejar, sino de cuidar e inclusive a veces hasta luchar por esa libertad. En este hermoso himno que acabamos de escuchar, el himno patriótico al 15 de septiembre, he querido resaltar los dos primeros versos porque es importante trasladarlos a nuestra vida espiritual. El resto del himno también es potencialmente explotable en esta relación que voy a hacer yo de una libertad civil a lo que es una libertad espiritual. El primer verso, notamos nosotros que dice: los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, podríamos decir: los hijos del pueblo de Dios debemos levantar la frente, o sea, ser orgullosos precisamente por ser nosotros hijos de nuestro amado Señor, desde al sol refulgente de la libertad. Y ese sol refulgente es el sol, la luz divina de Yahshua HaMashiach, que su Padre mandó para nuestra redención, para nuestra libertad, para gozar precisamente de lo que Él nos ha dado, y es el librarnos de la muerte a través del pecado. El segundo verso, que dice: sepamos ser libres, no siervos menguados, es un verso que a mí me lleva precisamente al tema que quiero desarrollar con ustedes. Veamos las palabras de Benjamin Franklin, que dijo: la libertad no es un regalo concedido a nosotros por los hombres, sino un derecho que nos pertenece por las leyes de Dios y la naturaleza. Vea qué increíble lo que este hombre plasma, dos ideas. No es un regalo de los hombres, o sea, yo no soy libre porque un pueblo opresor decidió dejarme o darme esa libertad. Yo soy libre porque Dios a mí me hizo libre. Y hace casi 2000 años alguien vino a este planeta, a esta tierra, nació, vivió, creció y dio su vida por mí y por usted para hacernos libres. Y ese es nuestro amado Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros para librarnos de la garra, de la muerte, del pecado. Pues bien, Gálatas 5:1 nos dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ve, para libertad, Él nos hizo libres para ser libres. Es que Él nos hizo libres por un instante, por un momento, o solo para el pueblo que en ese tiempo vivió con Él. No, Él nos hizo libres antes, en ese momento, y después hasta el final de los tiempos. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si nos han sacado de la esclavitud, no tenemos por qué volver a ser esclavos. Esto es como que nosotros despreciemos todo lo que pasó en aquellas épocas y digamos: no, yo quiero seguir perteneciendo a Guatemala o seguir perteneciendo a X país. No, Dios nos hizo libres y nosotros no tenemos por qué volver ni retornar a esa esclavitud. En el caso espiritual es el pecado. Si Dios vino y nos hizo libres, Él murió por nosotros para que el pecado ya no fuera, no tuviera poder sobre nosotros. Entonces nosotros no tenemos como los chanchos que nos sacan, nos bañan, nos limpian y volvemos al chiquero. No, Dios, el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, a través de este pasaje de 2 Corintios 3:17, el Señor nos está diciendo que ya que Él nos ha libertado, tenemos que estar en Él. No podemos separarnos de Él. Hay ahora una dependencia total de Él para mantenernos nosotros libres. Ese regalo que Él vino a darnos. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Bueno, sí, el Hijo nos libertó. Entonces hay una verdad en nosotros espiritual y universal.
de que ya esa libertad es nuestra y nadie nos la quita, salvo que por nuestra propia concupiscencia nosotros sigamos en el pecado y ahí nosotros renunciamos a nuestra libertad y por ende a todo el acto de redención que Jesucristo hizo por nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recordemos la palabra que nos dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, si ya nos hicieron libres y yo tengo la libertad de escoger y decidir y hacer cualquier otra cosa con mi vida y en mi vida, eso no me da a mí tampoco la ocasión para pecar. Y lamentablemente muchos hermanos hacemos eso, que teniendo esa libertad, pecamos libremente y con toda la intención, porque sabemos que no debemos caer en el pecado, pero aún así sucumbimos a sus garras por nuestra propia concupiscencia. Entonces debo andar como dice el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Bueno, vea qué interesante lo que el salmista nos dice aquí. Si yo ando en libertad es porque busco tus mandamientos, porque hay una acción consciente de que es en la búsqueda de Dios donde yo no me separo de Él, como lo decía la palabra anteriormente. Yo debo estar siempre a su lado buscando de Él y ser dependiente, porque solo así yo puedo mantenerme realmente lejos del pecado, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la reflexión aunada al texto anterior. Yo soy libre, pero eso no me da a mí la permisividad de pecar. Yo peco porque yo quiero, no porque tenga que hacerlo o porque me obligan a hacerlo. Como siervos de Dios tenemos que conducirnos nosotros rectamente bajo sus preceptos. Por eso Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Porque esa es la verdad en la que nosotros debemos llegar, es una verdad espiritual. Yo sé lo que no me conviene, debo alejarme de él. Yo conozco las personas que no son buenas para mí, debo alejarme de ellas. Entonces yo debo huir del pecado, porque el pecado constantemente está a mi alrededor y el enemigo va a estar ahí siempre tentándome para que yo caiga en las garras del enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mi independencia, mi libertad, consiste en estar totalmente lleno y estudioso y pendiente de lo que la ley de Dios me dice. Y eso es estudiando la Biblia, leyendo la Biblia y practicando y haciendo lo que la palabra de Dios me dice a mí y me dicta a mí que yo debo de hacer. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Entonces tenemos una libertad, podemos decirlo así, como provisional o temporal, que es una independencia, una libertad que Jesucristo me dio aquí en la tierra para que yo decida qué quiero hacer. Ahora bien, el fruto de esa libertad me lleva a la santificación y la santificación me lleva a la vida eterna. Pero es una independencia y una libertad de la cual nosotros tenemos que estar conscientes y no perder ese regalo que se nos ha brindado y se nos ha dado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tenemos nosotros el pasaje del Éxodo en el cual Moisés fue enviado a libertar un pueblo de la esclavitud. Pero no fue esa esclavitud la que vino precisamente a la libertad y la independencia del ser humano del pecado. No.
La libertad y la independencia vino por medio de Yahshua HaMashiach en el monte Calvario, donde Él entregó su sangre y su vida por nosotros. Ese es el día de nuestra independencia. Disfrutémoslo, celebrémoslo, pero sobre todo, hermanos, cuidémoslo para que el enemigo nos venga a hacer otra vez esclavos y perdamos nosotros la salvación. Feliz día de la independencia. Se te ama en el amor de Cristo.